Dios les bendiga. Vamos a compartir el devocional y el título es Obed-Edom, ejemplo de servicio. Quienes cumplían la función de guardar las puertas del templo eran los levitas, custodios de la puerta. El más conocido es Obed-Edom, junto con su familia. Era una descendencia muy grande la que tuvo Obed-Edom. Su historia es un ejemplo de obediencia, servicio y bendición para todos los creyentes, pero especialmente para los que han recibido el ministerio de ser ujieres. Vamos a ver antes de ser custodio de la puerta del templo. En 15 ocasiones se menciona este nombre en la Biblia. La mayoría de las veces se trata del mismo personaje o de sus descendientes. Vivía cómodamente lejos de los problemas políticos de Jerusalén hasta que un día, por disposición del rey, su casa fue asignada para hospedar un cofre de más de 1 metro de largo y de medio metro de alto. Si tan solo hubiese sido un cofre común y corriente, tal vez no habría habido ningún problema. Pero se trataba del Arca del Pacto, en cuyo interior se hallan las tablas de la ley que el Señor había entregado a Moisés. Hasta su oído de seguro llegaron los rumores de las plagas que asolaron a la ciudad de Asdod, Gat y Ecrón, mientras aquel cofre estuvo con ellos. Esas ciudades filisteas, cuando los filisteos se habían apoderado del Arca del Pacto, y esos lugares sufrieron plagas, sufrieron contaminaciones, sufrieron enfermedades, las personas, tumores tuvieron. Y seguramente eso llegó a los oídos de Obed-Edom. También debió saber acerca de la mortandad que había asolado a Bet-Semes a causa de su curiosidad, pues había abierto el cofre para mirar las tablas. Finalmente debió conocer que el rey no quería aquel cofre en Jerusalén debido a que Usa había muerto por tan solo tocar el cofre. Obed-Edom recibió aquel cofre con temor, sabiendo que era el Arca del Pacto. Lo guardó y lo cuidó con mucho esmero. Dice 2 Samuel 6:11. Fue así como el Arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Fue bendecido Obed-Edom. Este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios nos bendice. De esta manera, Obed-Edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y especialmente para el rey David. Luego de que este último recibió la noticia de las bendiciones que les estaban llegando a Obed-Edom y a toda su familia, sintió gozo en su corazón y decidió volver a esforzarse por trasladar el Arca del Pacto hasta Jerusalén. Es así como por medio de su ejemplo, Obed-Edom llamó al rey David al arrepentimiento, porque el rey David no había trasladado el Arca del Pacto en las condiciones que Dios había dispuesto. Había dispuesto que se traslade con la vara en los hombros de los levitas, y David había colocado el arca en un carro, aunque era un carro nuevo, pero los bueyes se tambalearon por algunas piedras, y Usa, por querer sostener el arca, muere, porque no estaba siendo trasladada como correspondía. Ahora vemos cómo es guía del pueblo de Dios también, Obed-Edom. De todos modos, ahora que Obed-Edom sabía lo que sucedía cuando se sirve a Dios con esmero,
sintió que en adelante no podría hacer otra cosa sino servirlo a él. En Primera de Crónicas 15, del 1 al 28, se lee la algarabía con la que fue trasladada el arca del pacto. En los versículos 16 al 18 vemos que entre los cantores y músicos levitas que dirigían el traslado se halla Obed-Edom. En el 16 dice: David les ordenó a los jefes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de arpas, liras y címbalos. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merarí. Junto con ellos nombraron a sus parientes que les seguían en rango y que se desempeñaban como porteros: Zacarías, hijo de Jaziel, Semiratmot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifeliú, Mignías, Obed-Edom y Jehiel. Ahora no solo era un rey el que era guiado por Obed-Edom, sino todo el pueblo de Israel. Dice Primera Crónicas 15, 21, que Obed-Edom y otros 5 levitas fueron comisionados con arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Qué lindo, ¿no? Qué meritoso. Allí no quedan las cosas. Al parecer, Obed-Edom, luego de ver las bendiciones que reciben quienes sirven a Dios de corazón, hizo suyas las palabras del salmista en el Salmo 84:10, que dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Y ahora vamos a ver cuando es elegido custodio de la puerta del templo. El rey David decidió dejar a Obed-Edom y sus hermanos como guardias de las puertas del templo. Dice Primera Crónicas 16:38, David dejó allí a Obed-Edom con sus 68 hermanos como porteros del templo. Y Dios volvió a bendecir a Obed-Edom. Dice Primera Crónicas 26, del 4 al 5, que tuvo 8 hijos, pues Dios le había bendecido. Debemos recordar que en ese entonces tener muchos hijos era una gran bendición. Hoy Dios nos puede bendecir de muchas otras maneras. En Primera Crónicas 26, 4 y 7 vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos aún hasta la 3ª generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Además, Obed-Edom tuvo un puesto privilegiado entre los porteros del templo. En Primera Crónicas 26, 15 se nos dice que cuando se echó suerte para ver cuál puerta le correspondía a cada familia, a la suya le tocó la del sur, es decir, la más importante, pues conectaba al templo con el palacio real. Sus hijos fueron comisionados para administrar las provisiones del templo, eso lo dice Primera Crónica 26:15. Finalmente, segunda Crónica 25:24, alrededor de 2 siglos más tarde, su familia seguía estando a cargo de las provisiones del templo. Dice el texto que nos informa de un saqueo. Además, se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que habían en el templo de Dios en la casa de Obed-Edom. Entonces vemos que sirvió con esmero al Señor.
Fue ejemplo de reyes, así como de todo el pueblo. Fue bendecido en su familia. Tuvo 8 hijos, lo que por la antigüedad era una bendición. Fue bendecido en su descendencia. Aún 2 siglos más tarde, sus descendientes seguían al servicio del templo. Fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su tiempo y empleo. Qué hermoso es saber que la bendición de Dios siempre es lo que Él quiere que nos alcance. Sus bendiciones están a la puerta para que las recibamos, siempre y cuando estemos alineados al Señor. Y no servirlo de cualquier manera. Obed-Edom se dio cuenta de que debía tener un corazón humillado ante Dios, que debía servirlo con reverencia y hacer las cosas como Dios manda, no de cualquier manera, como había hecho el rey David cuando trasladó el arca. Tenemos que imitar estos ejemplos y ser obedientes al Señor en todo, amarlo a Él por sobre todas las cosas, que Él esté en primer lugar en nuestras vidas. Todo lo demás va a venir por añadidura, como dice la palabra. Honrad al Señor en todo momento y Él va a bendecirte, porque eso es lo que Él quiere. Buscad su reino y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo hermoso de servicio que Obed-Edom nos da. Gracias, Señor. Queremos ser fieles a ti, nosotros también, en todo momento, en todo lugar, que nuestras vidas te agraden, Señor, que podamos tener un corazón contrito y humillado ante ti, Señor, recibiendo solo lo que tú nos dices, solo lo que tú nos pides. Oh Santo Señor, ayúdanos a permanecer en ti creemos, en ti confiamos, a ti te alabamos, Señor, porque tú eres el grande, el poderoso, el que todo lo sabes y todo lo puedes. Señor, perdona estos tiempos difíciles donde el mundo está atormentado a causa de tantas cosas malas que el ser humano está haciendo. Perdona, Señor, perdona y líbranos del mal. Que tu presencia poderosa pueda estar obrando, gobernando en cada una de nuestras vidas y en las vidas de todos los que nos rodean, Señor. Te rogamos especialmente por los gobernantes de cada país, Señor, que tu Espíritu esté obrando en cada vida y dándoles entendimiento de lo que tienen que hacer. Señor, sigue bendiciendo en este tiempo, sigue bendiciendo a nuestro país, Padre, para que podamos ser levantados, guiados por ti, que todo esté bajo tu control, Señor, para que podamos crecer. Confiamos en ti, Señor, y te damos gracias. Y sigue obrando, Señor, en aquellos que en este tiempo están enfermos y te necesitan. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y líbralos del mal. Y también cada hogar con distintos conflictos que están viviendo. Aquellos que les ha faltado el trabajo, Señor, bendícelos, restablece esas vidas, líbralos del mal y que no les falte el sustento a ningún hogar. Bendice, Señor, en ti confiamos, en ti creemos y en ti esperamos, dándote gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el lunes si Dios quiere.